En Romanos capítulo 11 del verso 18 al 24. Romanos 11, el título de la enseñanza de esta mañana es La bondad y la severidad de Dios. Fíjese que en la casa de Dios no solo venimos gozosos, sino que, como decíamos, venimos con cargas, con tristezas, y es aquí donde Dios pues enjuga toda lágrima, sana todo corazón y ministra nuestras vidas en lo más profundo de nuestro ser. Y Romanos capítulo 11, del verso 18 al 24, seguimos con esta sección de Romanos, dice la palabra de Dios: bueno, no te jactes contra las ramas, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Ahí veíamos una actitud muy soberbia, una actitud muy altanera de parte de la congregación en Roma, a lo que el apóstol Pablo está diciéndole: mira, no pasa esto por ti. Esto no tiene algo que ver contigo. En realidad, lo que podríamos afirmar o podría decir el apóstol Pablo, palabras más, palabras menos, el apóstol podría decir: mira, la abundancia que tú tienes, lo que está haciendo, está oscureciendo tu vulnerabilidad. De hecho, te da un engañoso sentido de seguridad y una falsa sensación de independencia. Lo que está ocurriendo contigo, lo que está ocurriendo con ustedes, mis queridos hermanos, no ustedes, sino los hermanos en Roma, era que la abundancia oscurecía lo que debían ser siempre convalecientes y vulnerables. Pero justamente esa abundancia material o aún ese balance espiritual era una trampa, era una espada de dos filos, digamos un boomerang, que podría dañar el corazón porque los hacía totalmente insensibles y les daba un engañoso sentido de seguridad y una falsa sensación justamente de independencia. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: mira, en realidad no te jactes de tu condición, sino que, dice el apóstol Pablo en el verso 20, bien. O sea, habiendo dicho esto, nosotros dimos una amplificación de este versículo. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajados. Está hablando del pueblo judío, perdón. Está hablando de aquella comunidad que había sido elegida para cumplir el mandato de Dios. El problema que tenía el apóstol Pablo, que estaba resolviendo, era cómo es posible que aquellos a quienes se les encomendó la función de poder ser los embajadores de Dios, de poder compartir la verdad de un Dios todopoderoso, hoy se estén rebelando. Entonces el apóstol Pablo dice: bueno, esto ocurrió a causa de la incredulidad de este pueblo. Fueron desgajados, pero tú por fe estás en pie. O sea que está evidenciando que la condición para acercarse a Dios no es la narrativa religiosa, no es el rito religioso, sino que es la confianza en un Dios todopoderoso y nuestra fe puesta en Él. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: no te ensoberbezcas, o sea, no te enorgullezcas, no te la creas, sino teme. Y esto es muy fuerte porque esto es lo que justamente indica la esencia o la verdad de un hijo de Dios. Es el temor de Dios por encima de todas las cosas. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, hablando de la soberana voluntad de Dios. Pues poderoso es Dios para volver a injertarlos. Dicho lo que dijimos anteriormente. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El contexto tiene que ver justamente con esa soberbia que nace a partir de esa falsa seguridad que encontraron en esa prosperidad o saludabilidad o balance que encontraron a medida que fueron caminando en la bendición que Dios había establecido. Pero fíjense que lo que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia en Roma es hacernos entender lo que es la gracia de Dios, lo que es el regalo de Dios, lo que es el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Y el amor de Dios, la gracia de Dios es gratuita, absolutamente gratuita. Nada hemos hecho para tenerlo, para merecerlo, sino es por pura gracia de Dios. La gracia de Dios es absolutamente gratis y esencialmente nos cuesta todo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Es gratis o nos cuesta todo? Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle justamente en el temor de Dios a la iglesia en Roma. Por esto debemos entender o conocer dos grandes verdades eternas que están en la palabra de Dios. En primera instancia podemos decir que nadie a través de ninguna obra puede acercarse a Dios. Por más que usted se presigne, por más que usted venga de rodillas a ese lugar, usted no puede encontrar el favor de Dios. No es una función que usted pueda realizarla, no es algo que usted pueda hacer para decir, bueno, Dios ha encontrado que soy una persona buena, aún una persona que ha sufrido en la vida y que puede tener el favor inmerecido de Dios. De hecho, nadie a través de ninguna obra puede ser salvo. Cristo hizo todo el trabajo para que cada uno de nosotros ahora podamos confiar en Él. Y solo a través de la fe, diga conmigo fe, solo a través de la fe es el camino por el cual podemos relacionarnos con Dios. La fe salvadora es aquella fe que usted pudiera tener en esa confianza, en ese depositar toda su humanidad en la seguridad de que Dios lo está sosteniendo. Esta es la fe que me acerca a Dios. Y en segunda instancia, quiero que nos demos cuenta de que seguir a Jesús es costoso y no es un camino fácil de autoindulgencias. No es que usted dice, bueno, ya que ahora soy un hijo de Dios, no me cuesta nada. No. Tiene un costo. Existen por eso estas dos verdades que tenemos que conciliarlas en nuestro corazón, entenderlas en nuestro espíritu para poder caminar correctamente en los caminos de Dios. Por eso existen dos inmensos obstáculos a superar al poder entender estas dos grandes verdades. El primer obstáculo tiene que ver con lo que podríamos llamar un obstáculo de corte legal. Y esto es que usted puede decir, bueno, Dios me ama. Y la verdad es que usted, a consecuencia del pecado, está enemistado de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Lo que dice, pues, la cultura popular y el evangelicalismo popular dice, Dios lo ama, Dios lo ama, Dios lo ama. Bueno, esencialmente, fuera de Jesucristo, Dios y usted está enemistado. O sea que si usted se va sin Cristo a la presencia de Dios, se va a ser fulminado. Esto es lo que nos dice la palabra. La Biblia dice que estamos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, y no lo digo yo, lo dice la palabra, de la gracia, el favor de la gloria de Dios. Por eso es que este principal obstáculo a superarse es la ira justa y santa de Dios a consecuencia de nuestro pecado. Como hombres y mujeres, como humanidad, estamos lejos de Dios a consecuencia de nuestros pecados. Por eso es que decir que Dios es nuestro amigo sería algo que pues sería muy ajeno a las verdades bíblicas. Él no es mi amigo. Si llego ante su presencia, seré incinerado. No es una instancia feliz. El segundo obstáculo que pudiéramos llamar emocional o moral es justamente el que esencialmente no me parece que Dios me satisfaga. O sea, por un lado está
la instancia a la que Dios ha resuelto a través de Jesucristo. Pero la segunda instancia es que hay una rebeldía en nuestro corazón que hace que Dios no sea totalmente atractivo, que Dios no me satisfaga o no satisfaga a la humanidad. Es por eso que, si bien Dios está justamente enemistado con el hombre, pues el hombre tampoco está a buenas y favores con Dios. El hombre está ajeno a Dios porque está enemistado con Dios, porque Dios no le satisface, porque Dios no es atractivo. Y estos justamente son los dos problemas. Uno es el problema de que delante de Dios el hombre es pecador, y otro es que el hombre no quiere saber nada con Dios. De hecho, quiere todos los regalos de Dios, ¿sí o no? Quiere disfrutar de la creación de Dios, quiere disfrutar de la gracia de Dios, quiere disfrutar de todo de Dios, menos de Dios. Y si quisiera ir al cielo, pero no encontrarse con Dios. Le encantaría, pero no le gusta al hombre la idea de Dios. El corazón del hombre es un corazón anárquico, sin ley, que su ley es a sí mismo. Y esto es lo que decíamos en cuanto al concepto del pecado que domingos anteriores lo hemos desarrollado. El punto es, o la esencia de Génesis es, que Dios ha querido que el hombre fuese feliz. Y que en esa felicidad sea guiada por Dios, porque Dios sabe lo que le hace a usted y a mí felices. Pero esta relación se ha truncado. ¿Y por qué se ha truncado? Porque el hombre empezó a desconfiar de Dios. El hombre dice, pues, esto de la felicidad está muy bueno. Esto de la felicidad me gusta, Dios, que tú me lo propongas a mí. Pero mira, no te preocupes, porque yo sé lo que a mí me hace feliz, dice el hombre. Yo sé lo que a mí me hace feliz. Es más, lo de la felicidad me lo he de aplicar a mí mismo, porque yo sé bien lo que me hago. ¿Se acuerdan? Hasta el cansancio lo hemos repetido. Lo cierto, la pregunta es, ¿el hombre sabe lo que le hace feliz? ¿Sí o no? No. Al hombre no sabe lo que le hace feliz. Fíjense que esto es así. Por el hecho de que el hombre dice, bueno, seguramente que lo que a mí me ha de hacer feliz es ir a un bar. Lo que me ha de hacer feliz es ir a un antro. Lo que me ha de hacer feliz es, no sé, pues este ámbito de moralidad muy superficial. De hecho, la gente, cuando hace el mal, no hace el mal por el mal en sí mismo. La gente cuando hace algo malo es porque al final del día quiere sacar un rédito personal, ¿sí o no? ¿Me vamos entendiendo? La gente quiere hacer algo, quiere la infidelidad en el matrimonio, tantas otras cosas. Aquel que fue infiel dice, bueno, tal vez si soy infiel, o no tal vez, al ser infiel voy a ser feliz, voy a ser muy feliz. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me hace bien. Yo sé lo que es la felicidad y la felicidad la voy a buscar por mí mismo. Y es ahí en ese punto, cuando ya cumplió o ejecutó esa trama que tenía en su mente, en su corazón, que al final de toda la historia se da cuenta que es un reverendo infeliz, que no puede ver a los hijos a la cara, que se le cayó el mundo. ¿Por qué? Porque él trató de ser feliz. Y tal vez ahí puede ser el testimonio de algunos de ustedes. Al final del día, honestamente, quisieron ser felices. Quisieron a como pudieron. Y así les fue, porque se dieron cuenta que al final del día nada les ha hecho bien. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia dice que el hombre quiso ser feliz por sus propios medios y que el hombre no sabe cómo ser feliz. Y a consecuencia de esto, justamente esto es lo que es pecado. Ese trancazo que el hombre se dio, teológicamente se llama pecado. Ese trancazo que el hombre se dio, que el hombre en términos genéricos, el hombre, la mujer, el joven y aún el niño, en su autoaplicación de hacerse feliz, pues no llegó a cumplimentar aquello que tanto había soñado.
Y es justamente este el punto en donde el hombre se ubica, en su propia necesidad y deseo de hacer su gadarena gana, de hacer su gana y lo que a él se le ocurre y a como a él se le ocurre y de la manera que a él se le ocurre. Y esto justamente es el problema del hombre. El hombre está enemistado con Dios. Dios está ajeno a consecuencia de su pecado, pero el hombre no está más cerca de Dios. El hombre está ajeno. Por eso es que Dios tiene que resolver estos dos dilemas que Él los resuelve en la justificación y en la santificación. Y la justificación tiene que ver con un Dios que se acerca a cada uno de nosotros. La justificación tiene que ver con un Dios que nos encuentra en el camino donde estamos. Estamos perdidos aún en nuestra propia prosperidad, balance o como se llame, o deseo de ser felices, y nos encontramos en un punto donde nada tiene sentido, donde la tragedia nos encuentra, donde la realidad de la vida nos hace dar cuenta que por más prosperidad, entre comillas, que pudimos haber adquirido en un país de primer mundo, porque para el hispano prosperar no le es problema, porque acá trabaja y acá se reconoce el trabajo, entonces pues resulta ser de que llegando a una condición que soñó por toda la vida, no encontró la felicidad, y Dios se vale de esas instancias para hacerle dar cuenta de que el tener no es lo valioso, sino que hay algo más, hay un hueco que no puede ser llenado por más que usted le meta lo que le ponga, nada puede ser, nada puede llenar ese vacío que está en su interior. Y esto justamente es la experiencia del hombre, pero claro, hay esa soberbia y esa acción de alejarse de Dios que le pateó pues todo a Dios y se fue, me voy, ¿no? Eva obviamente dice la palabra que pecó, pero Adán fue el que le cerró la puerta a Dios. Se fue del Edén, pero así como así, ¿no? Y fíjense qué notable, porque esta es la experiencia del hombre. Y dentro de esta condición, Dios paga la deuda de nuestro pecado a través de la sangre de Cristo, porque esta acción de Dios a través de la obra de Cristo, saldando esa instancia legal que me aleja de Dios, Dios satisface su ira sagrada contra el pecado y nos imputa su justicia. Es como una justicia que a nosotros obviamente que no nos corresponde. Es como si estuviésemos en una corte y la verdad es que estamos condenados, nos cacharon en todas. Estamos camino a la cárcel, camino a la pena más grande. Pero contra toda esperanza, el juez se para y dice, bueno, estás absuelto. Y esto es la manera en la cual Dios a través de la obra de Cristo nos permite poder acceder otra vez a Él. Dios está totalmente por nosotros a través de la obra de Cristo. Él es completamente misericordioso hacia nosotros. Él es nuestro amigo eterno a través de este pago, de esta remisión que se ha hecho en la cruz del Calvario. Podemos verlo en el texto de Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. La maldición de Dios cayó sobre Jesús y no sobre nosotros, tanto como Isaías capítulo 53 nos dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El impacto de la ira justa y castigadora de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre nosotros, y esto es una realidad eterna. Por eso es que por más que usted dijese, bueno, yo voy a ser bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para acercarme a Dios, no le alcanza, porque no hay ni uno que pueda ser justo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, usted dice, bueno, todavía no me he muerto. O como dice alguno, todavía no me he morido, todavía no me he muerto. Bueno, pues la antesala a la muerte es lo que está viviendo en la antesala al infierno
de lo que es su infierno en el día de hoy, donde la paz es algo que solo está en las marquesinas de quién sabe dónde. Y cuando usted mira para atrás introspectivamente, usted ve pura devastación, ahí usted se da cuenta, porque se da cuenta de que Dios ahí no está. Ahí Dios no está, y no se mienta, ni para qué echarle mentiras a Dios. A Dios no se le puede mentir. Y cuando usted viene justamente y entiende por el Espíritu su condición pecaminosa, puede reconocer qué tanta misericordia, qué tanto amor Dios ha tenido para con usted, que ha provisto su propio Hijo para que pueda morir por usted en propiciación y pueda usted tener esa justicia que se es transferida o legalmente imputada a usted, para que usted hoy goce de beneficios que a usted no le corresponden. Y cuando usted tiene beneficios que usted sabe que no le corresponden, usted se vuelve una persona agradecida por el favor inmerecido de un Dios que lo tenía que condenar al máximo infierno por su condición pecaminosa, pero que por su pura gracia y misericordia y está gozando del favor, el cuidado y la protección de Dios, aún en medio de cualquier adversidad. Adversidad que a todos nos puede pasar. Adversidad que todos podemos tener. Esta mañana mi esposa salió corriendo a casa porque alguien se había olvidado un artefacto eléctrico prendido. Entonces yo pensaba, decía, me salí de mi casa tranquilo y seguramente tal vez estaba pensando un escenario, llegaba a mi casa y ya no tenía casa. Oiga, gracias a Dios la casa está, no hay problema. Pero a lo que voy es lo siguiente, a lo que voy es que todo es frágil, todo es frágil. Hablamos con Maribel o platicábamos con Maribel cuando estuvimos en el hospital y todo puede cambiar en un segundo, Claro, es necesario que usted se dé cuenta de esta realidad. Usted no es eterno, nadie es eterno. Y cuando nos confrontamos a realidades así decimos, pues mi vida puede cambiar de la noche a la mañana, o más que de la noche a la mañana, de un segundo para el otro. Las cosas pueden cambiar. Y ahora hay sabiduría en aquel que se da cuenta que aún antes que las cosas ocurran, pueda darse cuenta, le pueda caer el 20 de que necesita del favor, del cuidado y la protección de un Dios todopoderoso que con misericordia se está acercando a su vida. La palabra nos dice justamente, el impacto de la ira justa y castigadora de Dios cayó sobre Jesús para que no cayera sobre nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. Y fíjese la palabra clave aquí es, condenó al pecado en la carne. Hay una remisión, hay un volver a Dios a través de Jesús. Hay un encuentro personal con Dios que se da a través de esa relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso. Pero no se puede hacer a través de mis obras, no es a través de mi esfuerzo, no es a través de mis acciones, sino que arranca, que nace a partir de la iniciativa de Dios para con nosotros, en extendernos su brazo y nosotros como mendigos poder agarrarnos fuertes de Él. Y en esa relación yo reconozco mi condición pecadora, pecaminosa. Reconozco que antes hacía mi vida como se me venía en ganas, que mi relación con Dios era una relación estrictamente religiosa, superficial, de ritos religiosos, pero no en una comunión íntima y personal con Él. ¿Que Dios se vale de puntos frágiles, de crisis de mi vida? Claro que sí.
Esos puntos son puntos álgidos que pueden permitir el darme cuenta, el despertarme. Es una bofetada de la vida que me hace dar cuenta que necesito de Dios, indefectiblemente. Pero para el Hijo de Dios y para la iglesia en Roma, era necesario poder volver otra vez a esa primera instancia, a ese primer amor, a esa primera relación que hace que uno reconozca su condición pecadora y viva una vida agradecida por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Le comentaba a mi esposa en esta mañana que me ha llamado poderosamente la atención la narrativa del pueblo hebreo en la actualidad. Esto es actual, es reciente. Bueno, reciente de unos 10 años a la fecha. Fíjense que el pueblo hebreo ha leído el Antiguo Testamento a través de la interpretación de aquellos quienes son digamos, sus sabios, ¿no? Y ellos pues han interpretado la Biblia o el Antiguo Testamento, perdón, no el Antiguo Testamento, a la luz de sus propios comentarios y dichos y otros dichos. Y por cierto, dice que en la actualidad ellos se dieron cuenta que la lectura del Antiguo Testamento tienen que ser, antiguo dije, ¿no? Sí, nosotros como cristianos siempre estamos en el Nuevo, ¿no? Del Antiguo Testamento. No debían hacerla a través de aquellos eruditos que eran, y muy sabios por cierto, de su cultura, sino que tenían que hacerlo a través de otros eruditos, y especialmente de un tal Filón, y luego otro que se llama Maimónides, pero Filón por sobre todas las cosas. Y fíjense que dice, ¿por qué nunca nos fijamos en Filón? ¿Por qué? Era el planteo, ¿no? de justamente este grupo de pensadores hebreos. Y ellos decían, no pensamos en Filón porque fueron los cristianos quienes tomaron las lecturas de este sabio judío en la interpretación de la Biblia, del Antiguo Testamento, para aferrarse a Jesús. Y uno dice, ay caray. O sea que la lectura de Filón, como un erudito hebreo, que a propósito no hablaba hebreo, pero eso es otro tema, porque vivía en Alejandría, pero el punto es de que él en su erudición y en su sabiduría se acercaba al texto hebreo, a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, lo que es la Torá, y hacía una lectura extremadamente espiritual que superaba únicamente el texto. Y es interesante notar cómo aún el pueblo hebreo está volviendo otra vez a una lectura que como cristianos nosotros fue el fundamento de Pablo, de Saulo, de Tarso, como dicen ellos, para releer nuevamente lo que es el Antiguo Testamento y encontrar a Jesús en cada uno de los escritos. Por cierto, este hecho anecdótico nos lleva a encontrar cómo Dios se vale de situaciones, desde lo académico hasta la fragilidad de la vida, para encontrarse con cada uno de nosotros. Dios sale a nuestro encuentro, Él se revela, para que usted y yo en esta mañana podamos conocerlo a partir de la obra de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera como dice que el alumno de Alejandro Magno, mejor dicho, el maestro de Alejandro Magno fue Sócrates. Es interesante la historia. A mí me llamó mucho la atención. Y dice que Sócrates es alguien que fue un erudito, fue un pensador increíble. Y uno de sus alumnos fue Alejandro Magno. Y cuando era chamaco, Alejandro, sí saben quién es Alejandro Magno, ¿no? Si no, busquen en Google Alejandro Magno y verán todo lo que hizo, ¿no? Pero cuando era chamaco, Sócrates le agarraba un dulce y se lo daba, ¿sí? Y venía ahí Alejandrito con el dulce y se ponía a escucharlo a su maestro, que por cierto era maestro, ¿no? El punto es que
a medida que Alejandro fue creciendo, empezó a reconocer al maestro no por los dulces, sino por la sabiduría, ¿sí? Y después terminó siendo un alumno ejemplar de quien fue Sócrates. Pero el punto interesante en todo esto es que ese ejemplo pudiera ejemplificar la manera en la que en otro ámbito, obviamente mucho más elevado, Dios se vale de la relación con cada uno de nosotros. Él primero se conecta con nosotros dándonos un dulce tal vez, ¿sí? Señor, se me ponchó la llanta, te pido que me ayudes, ¿eh? Y de repente viene alguien, ¿no? Y ahí vamos, y ahí vamos. Entonces, Señor, te pido por y no te fallo más. Y le seguimos fallando, ¿no? Y el Señor nos da los dulces. Pero luego nos damos cuenta, su sabiduría, su poder transforma nuestra vida. Y ya no nos acercamos por los dulces, sino que lo valoramos a Él por encima de cualquier cosa. Obviamente que el ejemplo de Sócrates y Alejandro Magno se queda muy corto, pero nos ilustra en ver cómo Dios se relaciona con nosotros. Él sale a nuestro encuentro. Él, como el maestro por excelencia, quiere cautivar el corazón del alumno. Él desea, anhela, claro, hay alumnos que por más maestro bueno que haya, el alumno anda por el monte, ¿no? Que hay de esos también, ¿no? Pero Dios desea que usted sea un alumno que, aunque sea por el dulce que hoy está acá, pues empiece a decir, no, esto se trata más que de un dulce. Aquí no es pura casualidad, pura casuística, esto no es casualidad. Causa, acá no, acá hay algo más, Dios me ha traído, Dios ha hecho algo, aún antes de venir a este lugar, y ha permitido que hoy esté aquí, para escuchar su mensaje, para abrir mi corazón, para reconocer mi condición pecadora, mi condición enlodada, mi condición de hacer mi vida como ha venido, como creo pues. Como he querido buscar mi felicidad, como he querido encontrar mi vida y me doy cuenta que no me pude aplicar a mí mismo la felicidad porque me he pegado cada trancazo y el pastor está diciendo que ese trancazo es pecado. Pues si es pecado, estoy lleno de pecados porque tengo la cara llena de trancazos. Uno tras otro, nada me ha salido bien. Y aunque usted puede decir, alguien, no, sí te salió bien. No, usted sabe que en su interior, en su fuero más íntimo, la paz es lo que menos está en su vida. Y esto es la evidencia de que Dios no está ahí. Y esto indica el camino que Dios ha establecido por el cual quiere relacionarse con nosotros. Nuestro pecado está justamente condenado en la carne de Jesús, por lo que no hay condena para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios está por nosotros por siempre. Él es nuestro amigo y nuestro Padre, nuestro protector y nuestro abastecedor en medio de la adversidad. Fíjense que dijimos hasta el cansancio que el propósito y la voluntad de Dios es que haya inestabilidad, es que haya problemas, dificultades. La vida no consiste en que todos los días sean bien suaves. No, la voluntad de Dios es que haya incertidumbre, esa es su voluntad. Y si le han dicho otra cosa, le han mentido. Lo único seguro es la palabra, lo único seguro es esa roca eterna, todo lo otro es totalmente inestable. Y que haya inestabilidad es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces dijimos, estamos a 3 cheques de vivir en la calle? Y piense usted qué tanta inestabilidad conlleva la vida. Y la Biblia dice que la vida es así, la vida es inestable. Buscar estabilidad en la vida es una mentira. No, voy a hacer que mi vida sea estable. Es hacer castillos en el aire, porque la vida en sí no lleva estabilidad. Lo único estable es esa roca eterna que su palabra es, y esta no cambia, se mantiene. Por esto es que la palabra de Dios nos muestra que Él es nuestro amigo eternamente a causa de lo que Cristo logró para quienes se han acercado a Él. Eso es lo que Jesús adquirió legalmente.
Y usted no puede hacer nada para merecerlo o obtenerlo o ganarlo. Absolutamente nada. Él lo ha ganado por usted y para usted. Ahora bien, la pregunta que decíamos, bueno, resolvimos o hemos explicado lo que es el primer obstáculo, pero ¿cuál es el segundo obstáculo que hemos dicho? Bueno, la mente natural es hostil a Dios, como lo dijimos al principio. Nuestro Señor puede haber superado sus hostilidades hacia nosotros en la cruz, pero lo que la Biblia nos muestra es que hay hostilidad en nuestro corazón hacia Dios, ya que, como dice Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, esto de Dios y que Dios gobierne mi vida, bien, gracias. Hay hostilidad en la mente y el corazón del hombre. Por eso, como dice la palabra, hemos intercambiado la gloria de Dios por otra cosa, por la naturaleza. No disfrutamos de Dios, disfrutamos de los dones, de lo que Él ha hecho, pero no de Dios. Es más, justamente como decíamos al principio, la abundancia oscurece nuestra vulnerabilidad, porque esencialmente somos pobres, desnudos y vulnerables, pero la abundancia oscurece nuestra vulnerabilidad y nos da un engañoso sentido de la seguridad y una falsa sensación de independencia. Somos independientes. Y esto tiene que ver con esa abundancia, ese equilibrio, esa prosperidad, que lo único que hace es hacernos mal, obra en detrimento de nuestra vida, obra en contra de nosotros. Así que si vamos a disfrutar a un Dios eternamente a través de Cristo como nuestro amigo que todo lo satisface, Dios va a tener que hacer una segunda obra milagrosa y redentora en nuestra vida. Él tendrá que sacarnos ese corazón de piedra que odia a Dios y poner dentro de nosotros el corazón de carne que ama a Dios, que se deleita en Dios, que está satisfecho en Dios y atesora a Dios sobre todas las cosas. Va a tener que cambiar radicalmente nuestras emociones y nuestras preferencias morales, que es precisamente lo que la palabra de Dios dice tanto en Ezequiel capítulo 11, 36, Jeremías 31, hablando de que Él va a hacer un nuevo pacto con nosotros, sacando ese corazón de piedra, testarudo, y poniendo un corazón tierno y receptivo. Jesús compró eso cuando derramó su sangre. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 22, 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y esta es la verdad absoluta y eterna que pudiese aplicar en cada una de sus vidas. Una vez Cristo ha muerto por nosotros, Dios entra mediante su Espíritu, pone su mano sobre usted y hace justamente lo sobrenatural, hacerlo nacer de nuevo para que usted pueda creer. Él le saca el corazón de piedra y coloca un corazón tierno y receptivo, un corazón que puede justamente verlo a Él, abrir sus ojos para contemplar la belleza de Dios en Cristo como algo deseable, más que cualquier otra cosa que existiese en este mundo. Por eso, este segundo obstáculo tiene que ver con nuestro corazón. Por más que Dios haya ya abierto el camino para con usted y para conmigo, su corazón está enemistado de Dios. Y Dios quiere justamente transformar su vida. Por eso, ese tesoro que es el tesoro preciado, esa perla de gran precio, es ese Dios que todo lo satisface. El tesoro de tener a Dios como nuestro amigo, no como nuestro enemigo, y de tenerlo como alguien que todo lo satisface en lugar de alguien aburrido, alguien sin sentido, algo que no hace sentido en mi vida. Ese tesoro es totalmente gratuito para cada uno de ustedes, para mí, para nosotros. Ese tesoro, la amistad que todo lo satisface de Dios en Cristo eternamente, es totalmente gratuito, comprado para nosotros por la sangre de Cristo. Nadie puede comprar la amistad de Dios. ¿Alguien puede comprar la amistad de Dios? ¿Sí o no? No, absolutamente nadie. ¿Pueden comprar el corazón nuevo, un corazón tierno y receptivo? No, no se puede comprar. Puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar.
Puede comprar la mejor de las recámaras, pero no puede conciliar el sueño. Puede comprar una nevera, pero por el estrés y la opresión no le pasa ni nada a su vida, por su boca, ¿no? No se puede comprar la paz de Dios, ya que esto es parte de aquello gratuito que Dios nos da a cada uno de nosotros. No puedes comprar absolutamente nada de lo que dijimos. Esto ha sido comprado por la sangre de Cristo. La pregunta aquí es, bueno, ¿es gratuito? Sí. ¿En cuanto a qué? Bueno, es gratuito en cuanto a poseerlo. Más específicamente es gratuito para disfrutarlo, lo cual sencillamente significa para ser salvo. Esto es gratuito. Tengo todo aquello en Cristo y por fe, diga conmigo por fe, en esta mañana puedo recibirlo. Esto es así. Obviamente, esto es justamente el propósito de Dios. No como algo cualquiera, sino que es algo que Dios obra y en su eternidad y en su propósito, Dios permite que pueda tenerlo como algo precioso de alto valor. Por eso esto es dulce y precioso para mi vida y lo puedo disfrutar. Y la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 44 dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Un tesoro que todo lo satisface, que el hombre encontró, escondió y luego aquí está la frase clave: de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En su gozo ahora encuentra este tesoro extremadamente satisfactorio, maravilloso. En su gozo va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tema de esta parábola no es que pagamos por lo que Jesús lo ha pagado. El tema de esta parábola es que ahora preferimos el reino sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. No es que vamos a pagar lo que Cristo ya pagó, no, ya lo pagó. Pero el propósito justamente es que ahora Cristo es lo más preferible por encima de cualquier cosa. Y esto justamente es gratis, claro que sí. Pero nos cuesta todo, claro que sí. Porque estamos cautivados por su maravillosa gracia obrando en nuestra vida. Él dio su vida como un rescate por nosotros. Ahora nosotros disfrutamos a Dios eternamente a través de Cristo como nuestro amigo que todo lo satisface. De hecho, justamente fíjese, tendemos a un encuentro más profundamente con Dios en nuestro tiempo de necesidad más que en nuestro tiempo de bonanza. En cada tiempo de necesidad es un tiempo donde nos enriquecemos, donde nos agarramos de Dios. Y en los tiempos de bonanza es donde, bueno, es contraproducente. Por eso es que la condición del Hijo de Dios y de los hermanos en Roma y aquí en Casa de Oración, en esta congregación, es reconocer su convalescencia. Nuestra convalescencia nos permite ser alimentados, ser enriquecidos, ser fortalecidos por un Dios que quiere satisfacer nuestra vida, por un Dios que quiere ser todo en todo. Y esto justamente es el propósito, y esto justamente nos lleva a una actitud de temor, de un temor sagrado y una consagración constante a un Dios todopoderoso. Los invito a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Porque me gustaría terminar esta enseñanza, este mensaje, esta administración en tal vez el comienzo para algunos de ustedes. Porque algunos de ustedes en esta mañana se habrán dado cuenta por el Espíritu. Habrán encontrado la dulzura de la palabra por el Espíritu en darse cuenta que viven en una absoluta anarquía, que tenían una distorsionada imagen de Dios, que no entendían bien para qué vino Jesús y que hoy entendieron.
de que son pecadores y que están destituidos de la gloria de Dios. Y que la vida hoy los ha llevado al punto donde pudieron darse cuenta que la suma de golpes que tienen acumulados se llaman pecados. Y que esos pecados lo alejan de Dios porque Dios es un Dios santo. Y que es imposible reconciliarse con Dios sino solo a través de la obra de Cristo. No hay mérito, virtud o dolor que podamos purgar ante Dios para decir, bueno, aquí estoy. Sino solo a través de un corazón contrito, humillado, que reconoce su condición. Y en esta mañana le dice con sus palabras o con las mías, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te recibo. Me doy cuenta que he llegado por los dulces, pero me doy cuenta que eres más que los dulces. Y aunque algunos saben amargos, esa amargura me hace dar cuenta de la fragilidad de mi vida y cómo todo se puede ir de la noche a la mañana. La paz, la felicidad, la estabilidad. Por eso en esta mañana quiero entregar mi vida a ti, pidiéndote perdón por mis pecados, por cada uno de ellos. Cambia mi corazón duro y dame un corazón tierno y receptivo. Y si usted está orando con sus palabras o con las mías esta oración, pero en esta mañana el Espíritu le está indicando, le está mostrando, extendiendo su mano, yo le invito a que pueda orar de esta manera. Y si está orando de esta manera, me gustaría orar por usted. Solo levante su mano donde usted está. Yo quisiera orar por usted donde usted se encuentra, diciendo, pastor, yo he orado de esta forma. Que el Señor lo bendiga. Amén. Amén. ¿Quién más ha orado de esta manera? Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Y si en esta mañana, porque el primer paso fue o es la justificación para caminar a la santificación, donde usted justamente no está pagando lo que Jesús ya ha pagado, sino que usted no ha preferido el reino sobre todas las cosas, sobre todas las otras demás cosas. Y usted se da cuenta que eso debe cambiar. Que eso debe cambiar de una vez por todas. ¿Qué debe cambiar? Que debe dejar de jugar con Dios y que debe ponerse a cuentas con Él. Para que exista una comunión real. Y si esta es su condición, yo le invito a que haga esa oración conmigo o con sus palabras, diciendo, Señor Jesús, consagro mi vida a ti, dejo de jugar contigo, porque tu ley no presupone que yo mienta en solitario, porque tú todo lo ves. Y si no hay resultados en mi vida, yo reconozco que estoy jugando contigo. Y me doy cuenta que tu ley no es para cacharme, no es para encontrarme, sino que es para obedecer, porque tú diste tu palabra y yo tengo que obedecerte, sin más ni más. Te pido perdón por mi desobediencia. Hoy consagro mi vida a ti. Hoy consagro mi vida a ti. Padre, ministra a aquellos quienes en esta mañana están consagrando su vida a ti. Aquellos quienes están, Señor, conscientemente
volviendo por el Espíritu a encaminar su vida en tus manos. Dale la fortaleza, el poder de tu Espíritu, la sabiduría para, Señor, por el poder de tu Espíritu, ser más que vencedores, superar pecados, ataduras, instancias que lo están oprimiendo. Permite que cada uno de tus hijos en esta mañana puedan en verdad atesorar, preferir tu reino sobre todas las cosas de este mundo. Permite que en esta mañana dejen de dar vueltas aburridas en sus desiertos y empiecen a caminar hacia la tierra prometida, que es estar en gloria en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.